Pueden quedarse de pie y abran sus Biblias al 2 de Corintios capítulo 7, versículos 8 hasta el versículo 12. Vamos a leerlo en esta mañana. 2 de Corintios capítulo 7, del 8 hasta el 12. San Pablo está escribiendo a la iglesia en Corinto y escribe lo siguiente: porque aunque os contristé con la carta, no me pesa, aunque entonces lo lamenté, porque veo que aquella carta, aunque por algún tiempo os contristó. Pablo había escrito una carta a Corinto que no tenemos hoy día, y dice: ahora me gozo no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Porque he aquí, esto mismo de que hayáis sido contristados según Dios, ¿qué solicitud produjo en vosotros? ¿Qué defensa? ¿Qué indignación? ¿Qué temor? ¿Qué ardiente afecto? ¿Qué celo? ¿Y qué vindicación? En todo os habéis mostrado limpios en el asunto. Así que, aunque os escribí, no fue por causa del que cometió el agravio, ni por causa del que lo padeció, sino para que se os hiciese manifiesta nuestra solicitud que tenemos por vosotros delante de Dios. Porque por esto hemos sido consolados en nuestra consolación. Pero mucho más nos gozamos por el gozo de Tito, que haya sido confortado su espíritu por todos nosotros. Oremos. Señor, gracias en esta mañana por la palabra que hemos leído. Ahora hemos expresado nuestra adoración a través de la alabanza, a través de nuestras ofrendas, y ahora queremos presentarte nuestras vidas también como sacrificio a ti, santo y agradable. Al abrir tu palabra, queremos rogarte que tú nos enseñes y nos hables a través de ella. Abre nuestro corazón para recibir la instrucción tuya a través de ella. Guíanos a un arrepentimiento genuino que te traiga gloria y honra a ti, Señor, en esta mañana, en el nombre de Cristo. Amén. Pueden sentarse. En octubre 15 de 1517, mucho tiempo atrás, es más, hagan los maestros de matemáticas, 1517 ¿son cuántas? Hay 2 maestros que sé que enseñan matemáticas. ¿Cuántos? Oye, pero dije maestros de matemáticas y contestó Henry. Eso te lo sabías porque lo publicaron por todos lados. Más de 500 años. Un monje católico llamado Martín Lutero clavó en la iglesia de Wittenberg, o si quieren decirlo como dicen, Wittenberg, en Alemania, clavó 95 tesis, que le llamamos ahora, o asuntos, o puntos, invocando a un debate formal. Estos 95 puntos tienen que ver mucho con la penitencia, con el perdón y el arrepentimiento. La Iglesia Católica enseñaba que las personas que iban al purgatorio, que es el lugar de purificación, podían ser rescatadas de ese tiempo de prueba o de purificación y perdonadas si compraban indulgencias. Las indulgencias era un papel oficial que recibían, firmado por el Papa, que garantizaban el perdón y la liberación de esas almas. Y en el caso de las personas que estaban vivas, que compraban ese documento, les garantizaba también que recibían el perdón de Dios sin tener que arrepentirse. Esas indulgencias fueron ordenadas por el Papa León X y tenía como meta recolectar fondos para renovar la iglesia o la catedral de San Pedro o la basílica de San Pedro. Contrataron a un hombre llamado Juan o Johann Tetzel, uno de los dominicos, sacerdotes, y él tenía una frase célebre. Dice: tan pronto la moneda suena, sale del purgatorio el alma buena. En inglés me gusta más, no sé por qué dice: when the money in the coffer rings, the souls of purgatory spring.
Cuando escuchaba esas monedas en el cofre, el alma salía inmediatamente. Esto llevó a Martín Lutero a disputar estos asuntos que tratan con la penitencia, con el arrepentimiento. Y de esas 95 les voy a leer algunas que él decía. Primero dice, cuando nuestro Señor y Maestro Jesucristo dijo, haced penitencia, ha querido decir que toda la vida de los creyentes fuera penitencia. Es más, el texto que cita Martín Lutero es Mateo 3:2, que en nuestra traducción dice, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. La versión católica lo traduce penitencias. Además, dice él, por esta razón la mayor parte de la gente es necesariamente engañada por esta indiscriminada y jactanciosa promesa de la liberación de las penas. Nota lo que está diciendo. El punto número 27 dice, mera doctrina humana predican aquellos que aseveran que tan pronto suena la moneda que se echa en la caja, el alma sale volando. En el número 28 dice, cierto es que cuando al tintinear la moneda cae en la caja, el lucro y la avaricia pueden ir en aumento. Mas la intercesión de la iglesia depende solo de la voluntad de Dios. En el número 32 dice, serán eternamente condenados junto con sus maestros aquellos que crean estar seguros de su salvación mediante una carta de indulgencias. Y el número 36 dice, cualquier cristiano verdaderamente arrepentido tiene derecho a la remisión plenaria, completa, de pena y culpa, aún sin carta de indulgencias. Este evento desató lo que llamamos hoy día la Reforma Protestante. Porque se comenzó a mirar la diferencia en lo que la iglesia estaba enseñando y lo que la Biblia enseña. Y Martín Lutero se dio cuenta de estas cosas y empezó a escribir acerca de ellas y a debatir. Es más, nosotros estamos aquí como producto de la Reforma Protestante. El tema central de esto era el arrepentimiento. ¿Qué es el arrepentimiento? ¿Cómo funciona eso en nuestra vida? Eso es lo que queremos ver en esta mañana. ¿Qué es el arrepentimiento? Jesús habló acerca de esto, del arrepentimiento, en Mateo 4:17 que acabamos de mencionar. Su ministerio comenzó a arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Juan el Bautista predicó este mensaje de arrepentimiento. En Mateo 3:1-2 dice, aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea, diciendo, arrepentidos. Fue el mensaje de los discípulos en Marcos 6:12 y saliendo predicaban que los hombres se arrepintieran. San Pablo en Hechos capítulo 20, versículo 21 dice, ninguno perezca, sino que todos, dice, procedan al arrepentimiento. Dios quiere, dice, para la humanidad que todo mundo se arrepienta. San Pedro lo dijo en 2 de Pedro 3:9, dice que Dios es paciente con todos, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. El arrepentimiento lo enseña la Escritura, lo enseñaron los apóstoles, lo enseñó el Señor Jesucristo. ¿Qué es el arrepentimiento? ¿Qué significa? Hablemos primero qué significa el arrepentimiento. ¿Tienen notas? Esta mañana les di un regalo. Wow, están muy contentos que no tienen que escribirlo. Pero fue porque no estábamos seguros que íbamos a producir la presentación aquí, porque obviamente supieron del tiempo de la nieve, ¿verdad? Que nos paralizó por 2 días. Para el final del segundo día, del primer día yo estaba, ¿cuándo vamos a volver a trabajar? Porque esto de estar en la casa encerrado, como que no, ¿verdad? Pero algunos de ustedes estaban divirtiéndose haciendo monos de nieve y sacando guitarras ahí para cantarle a quién sabe quién. Un poquito raros, pero bueno. Yo salí a correr con la nieve, es un poquito raro, ¿verdad? Pero no tanto. Bueno, ¿qué es arrepentimiento? Lo que no es, en primer lugar, arrepentimiento no es sentirse mal por algo. Es más, en el pasaje que leímos esta mañana, 2 Corintios 7:10, dice que hay 2 tipos de arrepentimiento. Y uno de ellos lleva solamente a sentirse mal y otro lleva, dice, a un verdadero arrepentimiento. Segundo lugar, arrepentimiento no es tener remordimiento y lágrimas.
En Hebreos 12 nos habla de Esaú, hermano de Jacobo, o de Jacob, y miramos que él vende su primogenitura, sus derechos como primer hijo, y él trató después de recobrarlo, dice, con muchas lágrimas, pero no estaba realmente arrepentido. Era solamente ese momento de emoción, de remordimiento. Y aunque las lágrimas acompañan el arrepentimiento, no son arrepentimiento en sí. Piensa en el esposo que le pide perdón a su esposa, que ya no le va a ser infiel y lo sigue haciendo. Eso no es arrepentimiento. Piensa en la esposa que dice, yo te perdono, pero sigue con ese resentimiento en su corazón. Eso no es arrepentimiento. Piensa en el hijo que llora y te dice, te pide perdón, y dice, no lo vuelvo a hacer, pero ¿qué pasa? Lo vuelve a hacer. Piensa en los creyentes que dicen que se arrepienten de sus pecados, pero no dejan sus pecados. Piensan que confesar o decirlo es lo mismo que arrepentimiento, pero no es. Además, arrepentimiento no es penitencia. Eso lo enseñó Martín Lutero. Dijo, no es penitencia. No es hacer algo, comprar algo para ganarte el favor de Dios. No hay tal cosa. Si fuera así, la salvación no sería por gracia, sería por obras. Y Martín Lutero luchó por esto y dijo, no, eso no es la salvación. Y le costó mucho defender en contra de la iglesia que enseñaba lo opuesto. ¿Qué es arrepentimiento? En primer lugar, arrepentimiento, la palabra que usa la Escritura, en griego metanoia, es un cambio de pensar que lleva a un cambio de conducta. La persona que se arrepiente reconoce lo que ha hecho que está mal delante de Dios y decide cambiar. Este cambio puede tomar tiempo, pero siempre lleva a la acción. Pero además no es solamente, como decía Martín Lutero, no es solamente ese momento que tú vives en arrepentimiento. Dice que es una actitud día a día de arrepentimiento. Salmo 51, 17 expresa esa actitud. Dice, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tu, oh Dios. Dios desea que esa postura de arrepentimiento sea algo constante en nuestra vida. Y en la Biblia encontramos ejemplos de arrepentimiento. El joven en Mateo 21, 28, 32 que Jesús da como ejemplo de lo que es arrepentimiento es aquel hijo que el padre le dice, ve a trabajar en la viña. Y dice, no quiero ir. Y el otro hijo dice, yo voy, como todo buen hispano. Pero resulta que no fue. ¿Han escuchado eso? Los hispanos dicen, yo voy, yo soy, sí, ahí nos vemos. Y no llegan. Pero el hijo que dijo, yo no voy, dice, se arrepintió. Y fue. Y Cristo dice, ¿quién fue obediente? ¿Quién se arrepintió? Ese. Que se dio cuenta de su error y cambió. O encontramos el hijo pródigo en Lucas 15, del 11 al 32. ¿Se acuerdan? Ese hijo pródigo que se fue, malgastó su vida, malgastó su herencia. Y después dice la Biblia que volvió en sí. Y volvió a casa. Arrepentido. Cambió de mente, cambió de conducta. Y uno de los ejemplos más fuertes para nosotros en Mateo 26, 75 encontramos a Pedro, que había dicho que nunca jamás negaría a Cristo. Y el Señor le dijo, no, me vas a negar antes que cante el gallo 3 veces. Y dice la Biblia que cuando sucedió eso, lloró amargamente y se arrepintió. ¿Cómo sabemos que se arrepintió? Jamás volvemos a ver a Pedro negar al Señor. Es más, dio su vida por él. Wow, impresionante. Eso es lo que significa arrepentimiento. ¿De qué debemos arrepentirnos? Primero, la Biblia dice que debemos de arrepentirnos de nuestro pecado singular. ¿Cuál es ese pecado?
El pecado de habernos alejado de Dios desde el comienzo de nuestra vida y hacer la vida a nuestra manera y no haber creído en el que nos puede salvar de nuestros pecados. ¿Quién? Cristo. El pecado de no creer en Cristo como nuestro Salvador. Juan 15, 22 a 24 dice, si yo no hubiera venido ni les hubiera hablado, no tendrían pecado, hablando Cristo. Dice, pero ahora no tienen excusa por su pecado. ¿Ve lo que está diciendo? Yo ya vine, yo les enseñé lo que es vivir para mí, lo que es seguirme. Ya vine y ahora ustedes ya no tienen excusas. Ya vine, ya estoy aquí para salvarles. Y ahora dice, si yo no hubiese hecho entre ellos obras como ningún otro ha hecho, no tendrían pecado. Y ahora las han visto y también han aborrecido tanto a mí como a mi Padre. El pecado primordial es el pecado de no seguir a Cristo. Tú sabes que Él murió por ti. Tú sabes que Él dio su vida por ti y no te arrepientes. Ese es el pecado que debes arrepentirte. Uno de los predicadores del siglo pasado, de los más famosos, ustedes lo han escuchado, Carlos H. Spurgeon, dijo acerca de esto. No piensen, oh hombres, que el evangelio es algo que queda a su elección, para elegirlo o no. No sueñen, oh pecadores, que pueden despreciar la palabra del cielo y no incurrir culpa. No pienses que puedes descuidarlo y no recibir malas consecuencias. Es solo este descuido y menosprecio tuyo que llenará la medida de tu iniquidad. Es acerca de esto de lo cual clamamos en voz alta. ¿Cómo escaparemos si descuidamos tan grande salvación? Wow, qué fuerte hablaba ese hombre. En una iglesia de más de 3,000 personas. Dios te ordena a que te arrepientas y creas en Cristo como tu Salvador. Ese es el primer pecado, ese es el pecado principal por el cual debemos arrepentirnos. Y si no has dado ese paso, ese es el paso que debes dar hoy en esta mañana antes que cualquier cosa. Y puedes decirle algo como esto: Señor, he pecado contra ti al haber seguido mi camino, viviendo a mi manera. Perdóname por no haber hecho caso a tu voz que me ha estado llamando. Creo en Cristo que Él pagó por mis pecados para salvarme de la condenación eterna y darme una nueva vida. Hoy me arrepiento y decido darte mi vida, seguirte todos los días de mi vida. En el nombre de Cristo puedes decirlo esto en esta mañana y Él puede perdonarte de tu pecado primordial. Pero una vez conoces a Cristo, obviamente no vas a ser perfecto inmediatamente. Es un proceso de ir creciendo y debes de confesar y arrepentirte de tus pecados, plural. Primera de Juan 1:9 nos dice que debemos confesar nuestros pecados. Pero ¿de qué se trata? Si Cristo nos ha perdonado todos nuestros pecados, ¿por qué tenemos que confesar o arrepentirnos de nuestros pecados? Escucha lo que un teólogo dijo acerca de esto. Cuando pecamos, como creyentes, perdemos nuestra conciencia de perdón y nuestro sentido de paz con Dios. Entonces, cuando confesamos nuestros pecados por el trabajo del Espíritu, volvemos a despertar a lo que Cristo ha hecho por nosotros. Y Dios revive nuestra seguridad en Él y la seguridad de nuestra salvación. Los creyentes entonces continúan orando diariamente por el perdón, no con la desesperación de alguien que piensa que está perdido, sino con la confianza de hijos justificados y adoptados que se acercan a un Padre Celestial que los ha declarado justos en Jesucristo. Lo que está diciendo en palabras sencillas es que es un recordatorio a ti de que necesitas de Él, de su perdón como hijo, de restaurar esa relación con Él, esa comunión con Él, no para salvarte, sino para que esa relación no sea más interrumpida. ¿Cuáles son los pecados que debemos arrepentirnos? En Gálatas 5:17 a 21 hay una lista. Ya la han leído sin duda, ¿cierto? En 1 Corintios 6:9 a 11 también hay otra lista. Les voy a dar algunos, no porque no es exhausta la lista, pero les voy a dar algunos. ¿De qué debemos arrepentirnos diariamente? ¿Del engaño? ¿Maldición? ¿Amargura? Algunos son muy comunes, ¿cierto? Homicidios. Oye, pero yo no mato a nadie.
Cristo dijo, ¿habéis escuchado que no matarás? Mas yo os digo, cualquiera que dijera a su hermano, raca, tonto, condenado, malvado, será, dice, culpable del castigo de Dios. Es odiar a alguien. Falta de temor a Dios. Injusticia. Fornicación, que es relaciones fuera del matrimonio. Dice, pero ¿eso sucede en la iglesia? ¡Claro! Idolatría. Hablábamos esta mañana con los hombres acerca de este tema, la idolatría. Decimos, no, yo no adoro a nadie. Sí, claro que sí. Todos adoramos a alguien, la pregunta es ¿a quién adoras? Y muchas veces idolatramos al trabajo. Es más, hablamos hoy día que idolatramos hasta la comida. Todo lo que toma el lugar de Dios es idolatría, la avaricia. Pero yo nomás quiero ganar más dinero, la avaricia. Yo nomás quiero un poquito más de dinero, pues que es la avaricia. Borrachera. No, pero ¿cómo eso no sucede entre cristianos? Las estafas. Cuando pecamos debemos arrepentirnos para que nuestra comunión sea con Dios restaurada. El arrepentimiento es simple y sencillamente decir, reconozco esto que he hecho que está malo delante de Dios y quiero caminar por el camino que Él me está guiando, el camino correcto, volvernos a Dios. No solamente debemos saber de qué debemos arrepentirnos, sino por qué debemos arrepentirnos. Es muy sencillo. En primer lugar, debemos arrepentirnos porque Dios lo manda. Hechos 17:30, que habla de la obediencia a seguir a Cristo, dice que Dios manda a todas las personas que se arrepientan de qué, de sus pecados y vuelvan a Dios. Dios te manda a arrepentirte. No lo mando yo, lo manda Dios. Segundo, porque si no te arrepientes, no hay perdón de pecados. Dios no puede perdonarte, ese era el argumento de Lutero. ¿Cómo te va a perdonar Dios si tu actitud no es de arrepentimiento, es de rebeldía y vas a comprar este papelito que dice que ya te perdonó? Lutero decía, es ridículo. No hay perdón. Sin arrepentimiento no hay conversión, no hay cambio. Falta de arrepentimiento es una señal de nuestro orgullo y nuestra rebeldía en contra de Dios. Y no va a haber cambio, no va a haber conversión hasta que no haya ese arrepentimiento. Sin ese arrepentimiento no puedes tener una nueva vida. No puedes tener ese nuevo comienzo, esa renovación. Sin arrepentimiento no hay salvación. No solamente salvación en el sentido de que crees en Cristo y eres salvo, pero salvación en el sentido completo de crecimiento o comunión con Él. Y ahí, quiero que vayamos al texto en 2 Corintios 7. Y vamos a ir hablando sobre ese texto porque ese nos está hablando a los creyentes sobre el arrepentimiento. Y nos enseña que no hay crecimiento, no hay comunión plena con Dios, no hay salvación si no nos arrepentimos. Hay varias cosas que San Pablo les dice. Primero les dice que hay que confrontar el pecado, aunque duela. En los versículos 8 y 9, en la primera parte, Pablo dice que les entristeció, escribió una carta muy severa a ellos en cuanto a su pecado. Y cuando ellos recibieron esa carta, hasta él mismo, Pablo, dijo, yo creo que fui muy fuerte y se sintió un poco mal. Pero dijo, me da gusto que ustedes se sintieron mal, pero que se sintieron mal porque les confronté con su pecado. Y a veces tenemos que hacer eso, tenemos que confrontar a otros con su pecado. No es muy popular eso, se los digo. Generalmente cuando confrontas a alguien por su pecado, hay una defensa, ¿cierto? Y Pablo eso pasó en la iglesia, en Corinto, el pecado estaba en la iglesia y nadie hacía nada. Y Pablo escribe una carta, me asombra que a través de una carta les escribe severamente acerca de ese pecado que deberían de corregir en los miembros de la iglesia. Tanto que se entristecen al escuchar las palabras de Pablo.
Es doloroso. Y a veces es doloroso que tenemos que hablarle a alguien del pecado que está pasando en su vida. Ese es deber nuestro como iglesia. Gálatas 6, 1 y 2 nos dice eso. Dice, hermanos, si alguno de vosotros fuere sorprendido, no en el sentido de sorprendido, te sorprendí, sino en el sentido de que cae y no estamos conscientes de que sucede, y fuere sorprendido en alguna falta, en algún pecado, Pablo les escribe a los de Gálatas y les dice, vosotros que sois espirituales. La iglesia, ustedes que viven en el Espíritu, que viven para Dios, dice, restaurarle. Restauren a esa persona que ha caído en pecado, con mansedumbre, con bondad, con amor, con cariño, para restaurarle. Y la palabra que usa ahí es, para restaurar, es de un hueso quebrado. Ustedes saben eso, ¿verdad? Cuando se quiebra un hueso, ¿qué tienen que hacer? Yo jamás he experimentado, bueno, sí, no experimenté un hueso quebrado, pero me pusieron a dormir cuando estaba niño para restaurarme ese hueso, porque de otra manera hubiera sido muy doloroso. Pero ¿qué hay que hacer? Cuando hay que mover ese hueso, duele mucho. Pero es necesario para ponerlo en su lugar de nuevo. Eso es lo que dice en Gálatas 6, 1 y 2, que cuando alguien peca, dice, tenemos que confrontar ese pecado. Y duele. Pero esa es la manera de volver a poner esa relación con Dios de una manera correcta. Ese es nuestro deber como iglesia. No es solamente mi deber, es tu deber. Hay que confrontar el pecado aunque duela. Segundo lugar, el arrepentimiento es obra de Dios. Pablo dice, porque habéis sido contristados según Dios. Dios les mostró el error usando a Pablo. Dios te usa a ti para mostrar a otros el error. Dios me usa a mí. Dice, habéis sido contristados según Dios, dice, pero también dice, para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte. Quiere decir que el arrepentimiento evita la pérdida espiritual. Y creo que Pablo está hablando más de la pérdida en ese momento, sino la pérdida futura en la eternidad, cuando Dios te llame a juicio como creyente. Si te arrepientes vas a evitar esa pérdida, pero si sigues en pecado vas a perder algo. El arrepentimiento evita la pérdida espiritual. Versículo 10, Pablo dice que el arrepentimiento trae restauración espiritual. Dice, porque la tristeza, que es según Dios, produce arrepentimiento para salvación, para una salud completa, de que no hay que arrepentirse. La tristeza de Dios, dice, cuando viene de Él, produce arrepentimiento. Y ese arrepentimiento lleva a una salud espiritual. Y no está hablando de la salvación, está hablando del crecimiento, de la salud completa de la persona. El arrepentimiento bíblico nos lleva a buscar y a volver a nuestro Dios que hemos ofendido. Y sin embargo, Pablo dice, la tristeza del mundo no hace eso. La tristeza del mundo, dice, produce muerte, dice Pablo. Esa separación de Dios. Es más, muchas veces nos sentimos mal porque no recibimos lo que queremos. Y nos lleva también a la queja, nos lleva a la autoacusación. Pero eso no proviene de Dios. Si no te lleva a Dios, eso no es arrepentimiento. Pablo dice también que el arrepentimiento trae fruto espiritual. Vea lo que dice que produce en el versículos 11 y 12. Dice, ¿qué solicitud produjo en vosotros? ¿Qué está hablando Pablo? Dice que te da un deseo nuevo de buscar lo bueno. ¿Qué defensa, dice Pablo? Una defensa de aclarar de que siendo hijos de Dios necesitaban su perdón. El deseo de arreglar cuentas con Dios, de arreglar todo bien, de tal manera que pudieran restablecer esa relación con Él. Cuando te arrepientes, produce el deseo de arreglar cuentas con Dios. Pablo dice, ¿qué indignación produce en el que se arrepiente? Un deseo de odio en contra del pecado. ¿Por qué? Porque el pecado trae mucho daño. El creyente que se arrepiente se da cuenta que el pecado es odioso.
Escucha esta descripción del pecado. Dice, no mires al pecado, arranca esa máscara pintada y pon en su rostro la lámpara de la palabra de Dios. Comenzamos, revela la cabeza de la muerte, es una deuda, una carga, un ladrón, una enfermedad, una lepra, una plaga, un veneno, una serpiente, una picadura. Todo lo que el hombre odia, eso es. Es una carga de maldiciones y calamidades, bajo cuya presión aplastante e intolerable toda la creación gime. Dime el mal que no brota de esa raíz, el crimen que no pone en su puerta. ¿Quién es el sacristán que hunde al hombre en la tumba? ¿Quién es la tentadora pintada que roba su virtud? ¿Quién es el que asesina, que destruye su vida? ¿Quién es la hechicera que primero engaña y luego condena el alma? El pecado. ¿Quién con el aliento helado arruina las hermosas flores de la juventud? Que rompe los corazones de los padres, que lleva los cabellos grises de los viejos a la tumba. El pecado. Cuando te arrepientes, produce ese odio en contra del pecado, porque eso es el pecado. Tendríamos que tener indignación en contra de él, en lugar de dejarnos atrapar por sus garras. El verdadero arrepentimiento también produce temor a Dios y afecto hacia la persona que nos corrige. Pablo dice, ¿qué temor? ¿Qué ardiente afecto? El temor a Dios, dice la Biblia en Proverbios 1:7, es el principio de la sabiduría. Además, Proverbios 16:6 dice, con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Los creyentes en Corinto llegaron a entender esto, y el temor a Dios produjo ese arrepentimiento, y además produjo en ellos también un afecto para Pablo. Apreciaron de que él les corrigió. Y para eso hoy día que es lo contrario. Corriges a alguien y te odia. Ya no quieren hablar contigo. Esta gente que se vio arrepentida verdaderamente, sabía que se había arrepentido y él crece ese afecto para con Pablo, porque temían realmente a Dios. Pablo dice, ¿qué celo? Celo con Dios. ¿Qué vindicación, dice Pablo? Produjo la justicia de Dios. Y eso es lo que debe de producir en nosotros cuando nos arrepentimos, la justicia de Dios, lo que es bueno delante de Dios. Dice, en todo os habéis mostrado limpios en el asunto. Produjo pureza de Dios en sus vidas. Cuando nos arrepentimos nos lleva a la pureza con Dios. Eso es arrepentimiento verdadero. ¿Cómo se demuestra en nuestra vida constantemente? Miremos eso. Hay 3 aspectos aquí. Primero, en la mente. ¿Qué sucede en nuestra mente cuando nos arrepentimos? Hay un cambio en la mente, basado en la Escritura. En cuanto a la vida, ustedes tienen algunas frases. En cuanto a la vida es vivir para Dios y no para nosotros mismos. En cuanto al pecado, lo dejamos y no lo consideramos un placer. Lo odiamos como Dios lo odia. En cuanto a Dios, reconocemos que Dios es nuestro Padre y no un Dios que está lejos de nosotros. Y en cuanto a Jesucristo, nos damos cuenta o entendemos aún más que es nuestro Salvador personal y no es una persona irreal que está por ahí. Eso sucede en la mente cuando verdaderamente vivimos una vida arrepentida delante de Él cada día. En las emociones sucede una expresión apropiada y real, pero está basada en la palabra de Dios. ¿Cómo es nuestra reacción en cuanto al pecado? Lo confesamos expresando el dolor. Salmo 38:18 dice eso. Lo confesamos expresando el dolor. Y en cuanto a la vida, nuestra vida no es regida por las circunstancias, sino por el Espíritu Santo. En cuanto a Dios, sentimos lo que Dios siente. Y en cuanto a Jesucristo, expresamos nuestro amor cuando tenemos esa vida de arrepentimiento. En nuestra voluntad, ¿cómo se expresa ese arrepentimiento continuo?
En cuanto al pecado, dice la Biblia, que decidimos dejarlo. Hay un cambio. En cuanto a la vida, seguimos el plan de Dios, no nuestros planes. Y en cuanto a Dios, le obedecemos a Él y le servimos. Y en cuanto a Jesucristo, seguimos sus pasos. Así se manifiesta una vida de arrepentimiento constantemente en la mente, en las emociones y en la voluntad nuestra. ¿Cómo se produce el arrepentimiento? ¿Cómo se produce? Segunda de Timoteo 2:25 dice que eso viene de Dios, el arrepentimiento viene de Dios. Dice que esto quiere decir que yo puedo buscar a Dios y pedirle que me ayude a arrepentirme. Debemos pedirle que nos quite el orgullo. Debemos decirle que nos dé un espíritu contrito, como leímos esta mañana en el Salmo 51:17, el cual Él no desprecia. La Escritura dice que es esta actitud de quebrantamiento delante de Dios es es el sacrificio que Dios desea de ti. No necesita nada de ti, excepto un corazón contrito y humillado. Dice, tú no desprecias, oh Dios. El arrepentimiento viene de Dios y tú tenemos que pedirle a Dios que nos dé el deseo de arrepentirnos y cambiar. Y Dios lo va a hacer porque desea que tú te quebrantes primero y te humilles delante de su presencia. Humillado, dice, bajo la mano poderosa de Dios, dice, ¿para qué? Para que los exalte. Él no puede restaurarte hasta que tú no te quebrantes. Proviene de Dios, proviene de su bondad. Romanos 2:4 dice que la bondad de Dios nos guía, nos lleva al arrepentimiento. Cuando te das cuenta de la bondad de Dios, te lleva a un lugar que tienes que decir, sí, yo necesito de ti. Eres un Dios bondadoso. Me has dado todo. ¿Cómo es posible que no pueda yo arrepentirme de mis pecados? Debemos de pensar en lo que Él ha hecho por nosotros y realizar que nuestro pecado, sobre todas las cosas, el pecado que cometemos o los pecados que cometemos, es una afrenta a Dios. Un Dios bueno, bondadoso, que nos ama tanto y quiere que experimentemos una sanidad completa. Señor, gracias en esta mañana por tu palabra. Te ruego en esta mañana que nos des este arrepentimiento genuino cada día. Que nuestra vida pueda ser vivida con un corazón contrito y humillado, especialmente cuando te fallamos. Ayúdanos a recurrir a ti, arrepentidos verdaderamente, y buscarte a ti. Y en esta mañana queremos rogarte por aquellos que no han creído en ti todavía, que el pecado que llevan delante de ti es el pecado de no creer en Cristo. Que en esta mañana puedan dar ese paso, Señor. Pido que les des este deseo, pido que les des el arrepentimiento y crean en Cristo. Y a nosotros creyentes, Señor, ayúdanos a vivir esta vida de arrepentimiento cada día. No, Señor, buscando los placeres nuestros y personales, sino buscando la voluntad tuya, un Dios bondadoso que nos ama y nos ha dado todas las cosas para disfrutarlas, pero de acuerdo a tu voluntad. Ayúdanos, Señor, a ser una iglesia que vive en arrepentimiento continuo y que ayuda a otros también a corregirse en esos momentos de discipulado que estamos juntos, ayudarnos a llevarnos a la confesión y al arrepentimiento juntos, que podamos ser abiertos y parar de ocultar nuestros pecados y confesarlos y arrepentirnos y vivir para ti.
Que esa sea nuestra iglesia. En el nombre de Cristo. Amén.